Cada día, las personas realizan miles de transacciones y gestionan sus empresas a través de aplicaciones que deben estar disponibles en cualquier momento y lugar. Somos QVision Technologies. Transformamos la realidad de las empresas e integramos múltiples soluciones que facilitan la vida y el trabajo de millones de personas en Latinoamérica y Estados Unidos. Con nuestra experiencia e innovación, hemos atendido distintos sectores de la economía, cubriendo todo el ciclo de vida del software con metodologías y herramientas que nos permitan llevar a nuestros clientes al próximo paso en automatización, calidad y seguridad en sus proyectos. ¿Y tú, sabes cómo transformar e integrar tu negocio? Visítanos en www.qvisiontechnologies.com. Buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Joana Bermúdez de la compañía QVision Technologies. Somos una empresa que realizamos pruebas, desarrollo de software y automatización de procesos RPA. Ofrecemos consultoría y formación en distintos temas de TI y contamos con nuestra plataforma EasyVice, que es una plataforma de comercio electrónico, y nuestra plataforma Easy Academy, que es una plataforma de formación virtual. Les damos a todos nuestros participantes la más cordial bienvenida a nuestra webinar del día de hoy, Derribando mitos sobre DevOps, donde nos acompañará Gabriel Barba, nuestro experto y líder en formación tecnológica y seguridad. Es ingeniero de telecomunicaciones en informática y cuenta con especialización en seguridad informática y de sistemas, quien nos estará hablando sobre el concepto de DevOps, su propósito, principios, camps, Continuous Integration, Delivery y Testing, entre otros. Quiero recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat de preguntas que se encuentra en esta sesión y serán resueltas al finalizar el evento. Durante el evento también vamos a enviar un link con un formulario para participar en el sorteo de voucher de certificación para los cursos en Scrum y Scrum Fundamentals y Remote Working and Virtual Collaboration. Las condiciones del sorteo se las comento y son las siguientes. Se escogerá a través de una plataforma de sorteo los números de los ganadores dentro de las personas que participaron diligenciando la encuesta que compartiremos durante el evento. Y estaremos contactando después de la webinar a los ganadores una vez finalizado el evento para hacerles entrega de las credenciales de acceso a los cursos que hemos mencionado y que previamente la persona haya escogido uno dentro de las dos opciones que hemos informado. Los dejo entonces con Gabriel Barba, nuestro experto, quien dará inicio a nuestra webinar. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Joana. Buenos días a todos. Bueno, como comentó Joana, mi nombre es Gabriel Barba. Digamos que empecé en este mundo por el lado del desarrollo del software. El camino me fue llevando sobre temas de infraestructura, ¿sí? Después, pues, digamos que me enfoco un poquito en el tema de seguridad informática y digamos que gracias como a esa hoja de ruta o ese camino, pues hoy en día me encuentro pues ejerciendo labores pues en el tema que tiene que ver con DevOps, ¿sí? Desarrollo, operación por el lado de infraestructura, digamos que se conocen los dos lados del mundo, ¿sí? Y seguridad, sí. Ahorita se está escuchando también mucho el concepto de DevSecOps, donde se introducen los temas de seguridad. Bueno, pues la agenda que vamos a tocar, pues a nivel general, ¿sí? Son 10 puntos donde abarcaremos, pues destruiremos mitos de lo que se conoce como DevOps, ¿sí? Hablaremos pues de algunos conceptos, algunos hábitos de DevOps, como lo son pues la integración, la entrega continua, el testing continuo, ¿sí? Y finalmente pues mostraremos como un demo, ¿sí? Pues el objetivo es tratar de hacer pues este demo pues en tiempo real, ¿sí? Sino que pues si hay algún tipo de dificultad con conexiones de internet que se pueden presentar, si ustedes saben algo de ley de Murphy que puede pasar, pues digamos que tengo un video como plan B y como alternativa, pero pues vamos a tratar de hacerlo como demostración en vivo como tal.
Bueno, conceptos de DevOps, sí. Esta charla, la gran mayoría de esa charla, está basado en una fuente de un libro que se llama Las artes marciales del software, ¿sí? Por J.J. Ruescas, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de este contenido, pues, la vamos a encontrar, pues, en esa charla. Así que la verdad, pues, personalmente me parece que es muy buena, muy interesante, ¿sí? Y por eso, pues, quiero, pues, compartirla, ¿sí? A través, pues, de este espacio. Destruyendo mitos, ¿sí? Bueno, voy a volver un poquitico, antes de entrar a destruir mitos, ¿sí? Solo hablemos de lo que traduce o lo que significa DevOps, ¿sí? Digamos que en su traducción significa desarrollo y operación, ¿sí? Siendo desarrollo dentro de las compañías el equipo que se encarga de construir el software como tal, ¿sí? Hablamos de desarrolladores, arquitectos, QA, testing, ¿sí? Y hablamos de operaciones, aquellas personas que entran a operar este software, ¿sí? Estamos hablando de las personas de infraestructura, ¿sí? Soporte, que entran a soportar como tal las aplicaciones, ¿sí? Entonces, son esas dos partes. Lo que hace referencia, pues, la palabra DevOps como tal, ¿sí? Últimamente, pues, hemos escuchado DevSecOps, ¿sí? Ya hablaremos un poquito cómo se introduce el SEC dentro del DevOps, pues, más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar destruyendo mitos, ¿sí? Realmente, se los digo con experiencia, DevOps todavía no es muy claro para muchas personas y organizaciones, ¿sí? De hecho, el concepto se ha ido transformando, ¿sí? Se encuentran muchas definiciones en Internet. Algunas se contradicen entre sí, ¿sí? Lo que pues nos deja entredicho que pues no se tiene como muy claro o no se ha entendido mucho lo que esto significa, ¿sí? Entonces vamos a empezar a destruir algunos mitos, ¿sí? Que se dicen y que cuando los escuchamos pensamos automáticamente eso significa DevOps, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a aterrizar y vamos a ver, ¿sí? Escuchamos herramientas, Chess, Puppet, Jenkins, TeamCity, Docker, Azure DevOps, GitLab, Circle CI, ¿sí? Entre muchas cosas, ¿sí? Y de una vez decimos, eso es DevOps, ¿sí? No, ¿sí? Eso simplemente son herramientas de configuración y de orquestación y tecnologías pues, que se utilizan para, digamos, hábitos de conceptos o que pertenecen a DevOps, como lo de la integración y el despliegue continuo, ¿sí? Ya hablaremos un poco más con respecto a eso. ¿Qué es una cultura? Muchas veces me lo hemos escuchado, ¿sí? No, es que DevOps no es una tecnología, sino que es una cultura. Tampoco, ¿sí? Estamos mal. Si bien, sí, pues se requiere un fuerte cambio cultural en las organizaciones para su implementación, ¿sí? Un cambio cultural hacia qué, ¿sí? Hacia la colaboración, hacia la comunicación y hacia la integración, ¿sí? Integración entre qué? Realmente entre, pues, dos áreas, ¿sí? Entre las áreas de desarrollo y áreas de operación, ¿sí? O sea, no es una cultura en sí, pero sí requiere un cambio cultural en las organizaciones para su implementación, ¿sí? Seguimos. Una nueva raza de hombres orquestas. Lo hemos escuchado mucho, ¿no? De hecho, si nos ponemos a ver el roadmap para lo que es convertirse en un DevOps, lo voy a colocar aquí entre comillas, ¿sí? Vemos 1001 cosas, ¿sí? Adicionalmente, hoy escuchamos de equipos multidisciplinarios, ¿sí? O sea, personas que hagan de todo, laven, planchen, como dicen por ahí, hasta invoquen dragones, hagan de todo, ¿sí? Y realmente, pues al final, pues no se sabe muy clara cuál es su función, ¿sí? DevOps no consiste en aumentar la responsabilidad de los desarrolladores, ¿sí? Haciendo que lleven pues varios sombreros, ¿sí? ¿Qué tipo de sombreros? Por ejemplo, por un lado el del desarrollo y por un lado el de operación, ¿sí? No se trata de eso. Lo que se busca con DevOps es precisamente pues sustituir
estos sombreros, ¿sí? Operaciones y desarrollo por uno solo, ¿sí? Que esto se comporte como una sola área que funcione de manera articulada y colaborativa, ¿sí? Seguimos, solo para empresas unicornios, ¿sí? Bueno, definamos primero cuáles son esas empresas unicornios. Son aquellas empresas que son, pues, digamos, pioneras y son muy maduras, pues, en la, digamos, en la práctica de DevOps como tal, ¿sí? Hablamos de Microsoft, Netflix, Disney, Google, ¿sí? A veces, pues, se piensa que es solo para este tipo de empresas, pero pues realmente no. De hecho, pues, gracias, pues, a la disciplina, pues, que han tenido para la implementación de esta práctica, pues, digamos que se han convertido en el tipo de empresas que son ahora, ¿sí? Pues siempre han sido muy grandes, pero pues han evolucionado de una manera, pues, significativa en los últimos tiempos, ¿sí? El otro extremo, solo para startups, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Sí, pues si bien de pronto implementar pues la semilla en equipos nuevos pues tiene pues cierta ventaja, ¿sí? Cuando se hace o lo comparamos con equipos que ya tienen una personalidad definida, pues esto no es una obligación, ¿sí? Porque si no, miren que empresas como Microsoft, Disney, entre otras, pues realmente les tocó sacudir sus cimientos para pues poder adaptarse al cambio, ¿sí? Es más fácil de pronto arrancar desde cero con una empresa tipo startups, ¿sí? Por los temas de cultura que se pueden pues implementar de una manera más sencilla, pero pues también aplica para otro tipo de empresas de mayor tamaño, ¿sí? Para quienes utilizan la nube, error, ¿sí? A veces se piensa que pues algunos hábitos de DevOps solo se pueden aplicar utilizando la nube. No, pues si bien la nube pues nos ofrece ciertas ventajas, sobre todo pues a nivel de automatización, ¿sí? Con respecto pues de pronto a infraestructuras pues locales, no es una obligación, ¿sí? Lo podemos hacer con infraestructura local como tal, ¿sí? Un cargo o una posición corporativa. ¿Qué es DevOps? No, que pues últimamente hemos escuchado en las organizaciones, digamos, muy de moda, cargos como ingenieros DevOps, ¿sí? Arquitectos DevOps, ¿sí? Capacitadores en DevOps o DevOps o evangelistas en DevOps, ¿sí? Realmente pues eso no es lo que significa DevOps como tal, ¿sí? Requiere inversión económica. Pues bueno, digamos que cuando coloco esto, a veces genera un poco de confusión porque piensan que se requiere cero inversión económica. No, aquí digamos que para la implementación de algunas de sus prácticas, ¿sí? Lo que tiene que ver con automatización, existen pues docenas de herramientas gratuitas, ¿sí? Que permiten pues tanto automatizar, monitorear y organizar pues los equipos de trabajo, ¿sí? O sea, requiere una baja inversión, ¿sí? Porque pues de todos modos pues se necesita de alguna otra manera algo de infraestructura, ¿sí? Y a medida que vayamos avanzando o madurando en la práctica, pues seguramente necesitaremos hacer una mayor inversión económica, ¿sí? Pero pues no es un requisito, digamos, no se necesita un gran volumen de inversión para iniciar, ¿sí? Entrega continua de productos de baja calidad, ¿sí? Pues ya veremos el tema de lo que es entrega continua, ¿sí? Y cómo esto se involucra con la práctica con incluir la calidad dentro de hacer entregas continuas de manera rápida, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que vamos a agilizar nuestras entregas disminuyendo la calidad de nuestros productos, ¿sí? Bueno, es lo que les comenté al inicio de la charla. Diferentes conceptos, ¿sí? Y algunos que se contradicen entre sí, ¿sí? Quise traer pues aquí a la charla dos conceptos que me parecen pues los más,
llamémoslo, más cercanos a lo que realmente pues significa DevOps, ¿sí? Vamos a leerlos, ¿sí? Y me voy a quedar con uno de ellos, aunque pues realmente pues son en su fondo pues es lo mismo, ¿sí? Eso es un concepto de Donovan Brown, ¿sí? Que es el principal DevOps Manager de Microsoft, ¿sí? Pues es la unión de personas, procesos y productos para lograr la entrega de valor continuo para los usuarios finales, ¿sí? No estamos hablando aquí ni de herramientas ni de tecnología. Digamos que es un concepto que se sale del lado técnico, ¿sí? Y ahora veamos otro que me parece que también pues, está muy acorde. Dice que DevOps es una metodología de desarrollo de software basado en la integración entre desarrolladores y administradores de sistemas que permite que los desarrolladores puedan enfocarse solo en desarrollar y puedan desplegar su código en segundos, ¿sí? Busquemos similitudes, ¿sí? Cuando hablamos de unión de personas, ¿sí? Y nos vamos al otro lado, sí estamos hablando de integración entre desarrolladores y administradores de sistemas, ¿sí? Estos dos grupos de personas. Cuando hablamos de procesos y productos, por el otro lado estamos hablando de los procesos, pues están se enmarcan dentro de lo que es la metodología de desarrollo, ¿sí? Aquí no hablamos de entrega de valor continuo, y vemos una gran diferencia entre una y la otra, ¿sí? En una nos habla de metodología de desarrollo de software, ¿sí? Por el otro lado no nos dice absolutamente nada, no nos habla nada de desarrollo de software, ¿sí? Aquí, pues, les formulo una pregunta, ¿sí? Digamos que, como les digo, en este tema de DevOps hay muchos conceptos errados, ¿sí? Esto ha ido creciendo, ha ido evolucionando, ¿sí? Seguramente en unos años lo que conocemos hoy se habrá transformado, ¿sí? En algo totalmente diferente, ¿sí? En esto no hay nada escrito, nadie tiene como la palabra final, ¿sí? Por eso está sujeto mucho, pues, a opiniones, ¿sí? Y a que cada uno, pues, digamos que formule, pues, sus conceptos, ¿sí? Entonces, hago una pregunta. Antes de introducirnos más a profundidad en lo que es DevOps, DevOps aplica únicamente a empresas que desarrollen software, ¿sí? O que tengan dentro de sus organizaciones departamentos de desarrollo de software como tal, ¿sí? No puede aplicar a otro tipo de industrias, ¿sí? Les dejo esa pregunta en el chat para que pues den su opinión y al final pues les doy mi opinión, ¿sí? Mi opinión, lo que considero que es eso, ¿sí? Vamos a descomponer un poquito lo que nos dice Donovan Brown, ¿sí? Unión de personas, procesos y productos para lograr la entrega de valor a los usuarios finales. ¿Listo? Entonces, empecemos primero con qué se entrega de valor para usuarios finales, ¿sí? Cuando hablamos de software, ¿sí? Entrega de valor, ¿qué significa? Entregar nuevas funcionalidades, entregar corrección de errores, ¿sí? Calidad de servicio y resiliencia a imprevistos, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es que nuevas funcionalidades o correcciones de errores, ¿sí? Nuevos cambios sobre mi aplicación sean entregados al usuario final de manera continua, ¿sí? No cada 6 meses, un año, ¿sí? Sino continuamente, de manera seguida, ¿sí? Por eso, pues, escuchamos empresas como Google que hacen entregas, no sé, cada segundo, cada minuto, ¿sí? Hacen de 500 entregas o cambios en las aplicaciones de manera diaria, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo que se busca con DevOps, ¿sí? Entregar frecuentemente, ¿sí? Valor, pues, a mis usuarios finales, ¿sí? Cuando hablamos de procesos y productos, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Se refiere al uso de automatización para ayudarnos a crear software, ¿sí? Automatizar lo que más pueda, ¿sí? Se dice que si el ser humano no está hecho para hacer labores repetitivas, ¿sí? Y si hay una labor que se realiza al menos más de 3 veces en un mes, es candidato a ser automatizado, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es todos esos procesos que sean repetitivos,
pues se automaticen, ¿sí? No lo realice un humano, sino que pues utilicemos pues robots para que hagan ese proceso, ¿sí? Entonces, esa es la segunda primicia, ¿sí? Y cuando hablamos de la unión de personas, nos hacemos una pregunta: ¿cómo logramos la unión de personas? Y vamos a hablar de estas dos partes, de desarrollo y operación, ¿sí? Normalmente, pues, son, como dicen, son polos opuestos, ¿sí? Normalmente, las personas de desarrollo son pro cambios, ¿sí? Están constantemente haciendo cambios sobre su aplicación y todos los días, pues, digamos que están evolucionando sobre lo que están haciendo. Mientras las personas de operaciones, aquellos administradores de servidores, ¿sí? Son pro estabilidad, ¿sí? Tratamos de que todo esté lo más estable posible, ¿sí? Tenemos que colocar un parche en un servidor. Uy, eso hay que pensarlo muchísimo porque, pues, de pronto dañamos lo que está funcionando, ¿sí? Tratamos de mantenerlo lo más estable posible y no queremos involucrar cambios, ¿sí? Entonces, ambos extremos son malos, ¿sí? El procambio, pues mucho cambio, pues puede generar caos innecesario, ¿sí? Y proestabilidad puede generar estancamiento, ¿sí? Entonces, lo que se busca con DevOps es, de cierta manera, buscar un equilibrio entre estas dos partes, ¿sí? Que esas dos partes, pues, trabajen de manera articulada, ¿sí? Los principios de DevOps, ¿sí? Esos 4 principios es lo que realmente compone o describe en su totalidad lo que es DevOps, ¿sí? Entonces, la cultura, la automatización, la medición y la colaboración, ¿sí? La cultura es cuando vamos a implementar esta práctica, ¿sí? Dentro de las organizaciones, como se menciona anteriormente, se necesita un cambio en el chip, ¿sí? Se necesita un cambio totalmente cultural para que estas dos partes que estamos hablando puedan trabajar de manera articulada, ¿sí? Se necesita eliminar la cultura del dedo, se necesita buscar pues otras formas de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de automatización, como les comenté, buscamos automatizar las tareas repetitivas, ¿sí? Lo que más se pueda. Cuando hablamos de medición, ¿sí? DevOps, y lo vamos a concluir o a ver más adelante, ¿sí? Involucra unos grados de madurez, ¿sí? Esto no es, no sé, estoy automatizando y ya estoy 100% digo, ¿sí? No, esto hay que ir evolucionando y madurándolo con el tiempo, ¿sí? Y para lograr ese proceso de maduración necesitamos medir, ¿sí? Como se dice, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Entonces necesitamos estar midiendo, sacando métricas de los procesos que estoy realizando para pues ir evolucionando, ir mejorando, ¿sí? Hasta las empresas unicornios siguen evolucionando con el tema de DevOps, ¿sí? Siguen evolucionando, involucrando nuevas prácticas, entre otras, ¿sí? Y la colaboración, como les comentaba, es completamente necesaria. Se necesita una colaboración entre estas dos partes, desarrollo y operación, para que esto se pueda engranar y se pueda lograr, ¿sí? Colaboración a nivel de todos los tipos, ¿sí? A nivel de compartir información, ¿sí? No guardarnos cosas, ¿sí? Hoy en día, sistemas operativos como Linux, ¿sí? ¿Por qué han evolucionado tanto? ¿Sí? Porque tienen una comunidad detrás de ellos compartiendo información y creciendo de manera colaborativa, ¿sí? Eso es una práctica necesaria que hay que introducir en nuestras organizaciones para que, pues, vayan evolucionando o puedan evolucionar. Aquí pues ponemos unas caricaturas, cómo sería nuestro mundo sin DevOps, ¿sí? Entonces, errores pues encontrados en producción, ¿sí? Deploy dolorosos, ¿sí? Cada vez que vamos pues a sacar algo a producción, pues que se cae el servidor, ¿sí? Que se cayó la base de datos, que hay que restaurar, comenzamos a sufrir, ¿sí?
Fragilidad en la infraestructura, ¿sí? Digamos que va alineado a lo que les acabo de mencionar, ¿sí? No se puede hacer algún cambio o algún parcheo o algo dentro de la infraestructura porque automáticamente se destruye, ¿sí? Y lo que se traduce, pues, en general, en estado de constante urgencia, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos con DevOps, sí? Pues, primero, encontrar, pues, errores en etapas más tempranas del ciclo de vida de desarrollo. No en producción, sino, pues, en etapas tempranas, ¿sí? Que, pues, haya mínimo fallos en los despliegues, ¿sí? Encontrar, pues, infraestructura automatizada, ¿sí? Un monitoreo, pues, total de lo que estamos haciendo, ¿sí? Para, pues, poder tomar, pues, acciones de manera proactiva, ¿sí? De aprendizaje continuo y deliberado, ¿sí? Ahí hablamos de colaboración como tal, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que DevOps no es solo automatizar, que es lo que normalmente conocemos, ¿sí? Ingenieros DevOps para que hagan procesos de integración y de despliegue continuo en las organizaciones. Eso es solo automatización, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito de eso, sí. Es mucho más, sí. Es hacer un cambio cultural, ¿sí? Introducir pues herramientas de monitoreo que nos permitan medir y mejorar, ¿sí? Y pues lógicamente involucrar la colaboración pues dentro de la organización, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar de eso que es lo que más escuchamos y que a veces confundimos con que es solo DevOps, ¿sí? Es Continuum Integration y Continuum Delivery, ¿sí? Integración continua y entrega continua. ¿Qué es? ¿Sí? Realmente lo que es pues un conjunto de buenos hábitos que equipos de desarrollo de alto desempeño pues adoptan para transformar ideas en productos consumibles para un usuario final, ¿sí? ¿Cuáles son estos hábitos? ¿Sí? Lo que buscamos es precisamente automatizar los procesos, como ya habíamos comentado anteriormente, todo lo que sea repetitivo, pues comenzar a automatizarlo, ¿sí? ¿Y qué otro hábito? Pues comportamientos grupales necesarios para el fin, ¿sí? Comportamientos grupales como la cultura, ¿sí? Cambiar unos chips culturales y pues lógicamente la colaboración, ¿sí? Cuando hablamos de integración y despliegue continuo, vamos a escuchar mucho un concepto, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, pues vamos a entender un poquito más esto, ¿sí? El concepto de tuberías de CICD o pipeline, ¿sí? Constantemente hablamos de, no, necesito a alguien que me ayude a construir pipelines, sí, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Realmente no es un concepto nuevo, ¿sí? Muchos de estos conceptos son conceptos de otras industrias, ¿sí? Que pues se han traído pues para encajarlo con lo que es la construcción o elaboración de software. ¿Listo? Entonces, tuberías de CI/CD o pipeline es, digamos que muy parecido a las líneas de a lo que son las líneas de ensamblajes, ¿sí? Pero enfocado a la creación de software, ¿sí? Digamos que es una línea de ensamblaje en el mundo real. Eso es un concepto de 1913, ¿sí? Que trajo a colación Henry Ford, ¿sí? Donde se utilizaba una línea de ensamblaje para poder, pues, construir autos de manera masiva, ¿sí? Entonces, como vemos, como ustedes conocen, pues en cada fase de la línea se colocaba una parte del automóvil hasta irlo construyendo, ¿sí? Se iba pues realizando las pruebas, ¿sí? Y de esta manera pues se hacía, digamos, una construcción masiva y rápida, ¿sí? En software es prácticamente lo mismo, ¿sí? Así se ven las líneas de ensamblaje de software en el mundo digital, ¿sí? Donde encontramos también unas fases y en cada fase pues vamos a agregarle algo al software, ¿sí? En la primera fase podemos pues construir lo que se llama el artefacto, ¿sí? En la segunda fase colocamos este artefacto en los diferentes ambientes, ¿sí? Hay otra fase donde probamos, digamos, el software de manera automática, ¿listo? Y todo esto hasta llevarlo a su concepción final, ¿sí? Que es ya el software, la aplicación en producción, ¿sí?
lista para que pues, el usuario final comience a trabajar sobre ella. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como pipeline o tuberías de CI/CD. ¿Sí? Simplemente una forma automática de poder, de cierta manera, colocar mi software, probarlo, ¿sí? Hasta llevarlo pues, hacia el usuario final. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de lo que es integración continua. ¿Sí? Ya hablamos que integración y despliegue continuo son unos hábitos que se utilizan en el desarrollo de software, ¿sí? Y que tiene que ver más que todo con automatizar. ¿Sí? Automatizar la construcción de los artefactos y la entrega de los mismos en los diferentes ambientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Continuum Integration o integración continua? ¿Sí? Hace referencia a esta primera fase que les mencioné. ¿Sí? Aquí podemos ver en la gráfica cómo tenemos pues un código fuente, ¿sí? En el que está pues trabajando mi desarrollador y cómo compilamos ese código y generamos un artefacto a partir de él, ¿sí? Hablando digamos, aterrizándolo un poquito a un concepto más técnico, construir el artefacto, digamos, en lenguajes de programación compilados como Java, así generar, por ejemplo, un WAR, un JAR, este paquete, que después lo voy a introducir pues, en los diferentes ambientes, ¿sí? Bueno, y lo que es entrega continua, lo que se trata es de este artefacto, este paquete compilado, ¿sí? Introducirlo o colocarlo en los diferentes ambientes, ¿sí? Entregarlo a los diferentes ambientes en los cuales pues, van a ser sometidos pues, a una serie de pruebas, ¿sí? Al ambiente de desarrollo, después al ambiente de preproducción y hasta llevarlo al ambiente de producción. Eso es lo que se llama entrega continua, ¿sí? Hay dos temas con entrega continua, continuum delivery y continuum deployment, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Sí? En entrega continua, digamos, en cada fase van a haber lo que se llaman unas válvulas, ¿sí? O unas aprobaciones, ¿sí? Donde pues va a haber una intervención humana donde tiene que revisar, aprobar y poder permitir el paso al siguiente ambiente, ¿sí? Llamémoslo así. Mientras en deployment, digamos que una práctica más de uso ya de esas empresas unicornios, donde todo está tan maduro, las pruebas, el despliegue en los diferentes ambientes, ¿sí? Las aprobaciones, ¿sí? Que prácticamente pues todo es automático, ¿sí? No necesita ningún tipo de intervención manual sobre ella. Continuum testing, ¿sí? Vamos a traer también un concepto de la vida real porque cuando hablábamos de entrega continua de productos de baja calidad, ¿sí? Y aquí viene lo que se llama el testeo continuo o continuum testing, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos una revisión periódica de nuestro estado de salud, ¿sí? ¿Qué pasa si vamos al médico, no sé, una vez cada 10 años, ¿sí? Resulta que hacemos un chequeo y pues aparentemente estamos bien, pero a nivel micro resulta y pasa que tenemos pues una enfermedad pues bastante delicada y pues el estado de salud pues no es tan bueno como aparenta, ¿sí? Entonces a nivel macro todo parece funcionar bien, pero a nivel micro pues la historia es diferente, ¿sí? ¿Qué pasaría si la revisión se hiciera de manera continua? Si todos los días, ¿sí? Estuviéramos pues haciéndome un chequeo pues de nuestras células, cerebro, estado visual, corazón, ¿sí? ¿Sí? Realmente, seguramente seríamos capaces hasta de detectar cuando cuando está a punto de darnos un resfriado, ¿sí? Entonces, ese es un concepto que se trae pues también al software, ¿sí? No es lo mismo hacer una prueba cada 1000 años que hacer una prueba cada vez que vamos a sacar nuestra entrega de valor, ¿sí? A producción cada vez que lo vamos a sacar, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos pues detectar fallas de una manera más proactiva y mantener pues la calidad en un estado pues superior, ¿sí? Entonces, esto es lo que le llamamos testeo continuo, ¿sí? Realmente durante todo el proceso
de entrega, someter nuestro software a diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Tratando en su mayoría de automatizarlas, ¿sí? No se trata de eliminar las pruebas manuales, ¿sí? Porque realmente es un error dejar de lado las pruebas manuales, sí de reducirlas, ¿sí? Con el fin, pues, de optimizar los tiempos, ¿sí? Pero no de eliminarlas, ¿sí? Por ahí una historia de Microsoft cuando sacaron Windows Millennium, creo que fue, donde intentaron automatizar absolutamente todo y pues los resultados fueron, si ustedes lo conocen, Windows Millennium, que fue uno de los peores sistemas operativos de Windows que han sacado, ¿sí? La intervención humana en los procesos de pruebas es importante, ¿sí? Solo que se debe reducir y se debe, pues, enfocar de una manera, pues, más estratégica, ¿sí? Entonces, aquí vemos una serie de pruebas que podemos, pues, ir involucrando durante este proceso de entrega, ¿sí? Durante la planificación, ¿sí? Prototype, durante el proceso de codificación, lo que son las pruebas unitarias, el análisis estático de código, ¿sí? La construcción del artefacto, pues pruebas de integración, de aceptación, ¿sí? Pruebas de seguridad, pruebas de rendimiento, ¿sí? Ingeniería del caos, ¿sí? Si ustedes de pronto han escuchado el término ingeniería del caos, donde pues estas empresas unicornio lo utilizan bastante para este tema de resiliencia, ¿sí? Voy a bajar un servidor, voy a eliminar una base de datos de manera controlada para ver cómo mis sistemas siguen funcionando, pues a pesar de que está sucediendo algo no conveniente, ¿sí? Bueno, seguimos. Cuando involucramos pruebas de seguridad, ¿sí? Pues a veces, pues, digamos que por sacar las cosas rápido, reducimos un poquito, pues, el tema de la seguridad, ¿sí? Siempre lo dejamos de lado, ¿sí? Lo que se trata de acá es, pues, también de involucrar no solo pruebas funcionales, ¿sí? Otro tipo de análisis, sino también, pues, validaciones que tengan que ver con la seguridad de la aplicación, ¿sí? Aquí está el análisis estático de código, donde involucramos la seguridad y otras pruebas de seguridad como son los pen tests, ¿sí? Entonces, involucrar este tipo de pruebas, pues, digamos que ha llevado a transformar un poquito el concepto de DevOps a DevSecOps, ¿sí? No dejando de lado lo que es el término de la seguridad. Bueno, aquí pues evita estas situaciones, como hablamos, con la entrega continua, ¿sí? Lo que buscamos pues es entregar nuestra producto pues de manera rápida al usuario final, ¿sí? Y de manera continua, ¿sí? Frecuente. Entonces evita esta situación, podemos pues entregar un producto de buena calidad, ¿sí? Pero también pues podemos tener algo no tan bueno y de igual manera entregarlo rápido, ¿sí? Entonces, siempre debe ir involucrada la calidad dentro de estos procesos. Por eso entra el testing continuo. Bueno, los modelos de madurez, ¿sí? Como les comentaba al inicio, DevOps no es algo de que automaticé, estoy haciendo la entrega de mis aplicaciones de manera automática y ya soy DevOps, ¿sí? No, eso es un modelo de madurez, ¿sí? Como les comentaba en este libro de las prácticas de las artes marciales del software, ¿sí? Me parece muy interesante que el modelo de madurez sea colocan a DevOps cercano a lo que es pues una práctica, ¿sí? Un arte marcial, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para mejorar en un arte marcial o en un deporte cualquiera, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos disciplina, necesitamos práctica, o sea, repeticiones. Necesitamos pues estar evaluándonos constantemente para así mejorar, ¿sí? Y lógicamente trazarnos objetivos, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que se aterriza a los cinturones que se utilizan pues en las artes marciales, ¿sí? Entonces, aquí vemos unos diferentes niveles de madurez hasta llegar pues al cinturón negro, ¿sí?
Bueno, voy a adelantarme un poquitico, no voy a enfocarme un poquito aquí en los modelos de la madurez. Digamos que si nos vamos un poquito a lo que es el cinturón blanco, vemos que pues la comunicación entre los equipos es nula, pues todavía utilizamos procesos pues de manera manual, no los tenemos documentados, ¿sí? Y pues no tenemos nada de automatización, ¿sí? Mientras cuando llegamos al cinturón negro, pues ya vemos que tenemos aprendizaje continuo, ¿sí? Ya pues prácticamente todo 100% automatizado, ¿sí? Un monitoreo pues tan certero que podemos tener un feedback inmediato, ¿sí? Ya involucramos prácticas de testeo continuo, entre otras, ¿sí? Entonces, aquí pues, digamos, cuando les comparta la charla, pues van a ver un poquito más en detalle cada uno de estos modelos, ¿sí? Como el tiempo es corto, toca jugar un poquito con los tiempos, ¿sí? Bueno, entonces, lo siguiente que les voy a mostrar, pues, es un demo, ¿sí? De lo que es integración y despliegue continuo, de esta práctica, ¿sí? De automatización. Y vamos a situarlo en 3 momentos, ¿sí? Vamos a simular lo que haría un desarrollador normal en su práctica, ¿sí? Tengo mi código fuente, ¿sí? Vamos a utilizar GitLab para esta práctica, ¿sí? Como repositorio de código, ¿sí? La idea es pues, que el desarrollador haga un cambio sobre el código. Vamos a utilizar en GitLab, pues van a estar compuestas por 3 ramas para cada ambiente: Develop, QA y Master, que va a ser producción, ¿sí? Entonces, cuando el desarrollador haga un push o envíe los cambios hechos hacia el repositorio, ¿sí? De Develop, la rama de Develop, pues lo que va a hacer automáticamente es hacer un análisis estático de código, ¿sí? Análisis estático de código, súper importante para los que de pronto no hagan esta práctica. ¿Sabían que entre el 60 y 70% de fallas en el software, incluyendo vulnerabilidades, pueden ser descubiertas con un análisis estático de código? Entonces, esto es una prueba, una validación que es esencial para los procesos de desarrollo de software, ¿sí? Para esto, el análisis estático de código, vamos a utilizar SonarQube, ¿sí? En el momento 2, vamos a hacer un merge request o pull request, como se conoce en GitHub, hacia la rama de QA, ¿sí? Para los que no conocen qué es un merge request, es una práctica de revisión de par, donde yo, como desarrollador, le digo a mi par, venga, revíseme mi código, a ver qué tengo por mejorar, ¿sí? Y ese par, pues, es el que se encarga de aprobar o hacer observaciones sobre mi código, ¿sí? Esto es bueno, muy bueno, ¿sí? Porque el desarrollo de software es un tema de estilos, ¿sí? Cada persona lo maneja de manera diferente, ¿sí? Tiene caminos diferentes para llegar a una solución, ¿sí? Entonces, es bueno entender cuáles son los hábitos o las prácticas de desarrollo de mi par para, si tengo que intervenir en su código en algún momento, pues lo pueda entender, ¿sí? Y lógicamente, pues me sirva de retroalimentación también para mejorar el mío, ¿sí? Entonces, por medio de esta revisión de par, pues, y esa aprobación, pues se va a realizar una serie de pruebas, un análisis estático de código, un análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Detectando, pues, vulnerabilidades aquí vamos a utilizar contenedores en la imagen de Docker y se va a desplegar, pues, la aplicación en un ambiente on-premise, ¿sí? Y finalmente, una vez, pues, cuando está en el ambiente on-premise, pues internamente se someten a una serie de pruebas funcionales, ¿sí? De seguridad diferentes, ¿sí? Manuales y automáticas, las cuales, pues, para efectos de este demo, pues, las quité porque nos podríamos demorar muchísimo, ¿sí? Ya pues se hace de nuevo un merge request a la rama de master, ¿sí? Donde el arquitecto pues aprueba los cambios, se taguea como tal, se genera como una versión y en base a esta versión se despliega pues a producción. ¿Listo? Bueno, voy a avanzar rápido. ¿Listo? Aquí pues está como más en detalle lo que haría Jenkins. Aquí vamos a utilizar Jenkins como orquestador, el que se va a encargar de automatizar, de recibir y orquestar toda la automatización que les comenté anteriormente, ¿sí? Y vamos a utilizar herramientas como GitLab, Docker, SonarQube, Anchor, Nexus como repositorio de código y infraestructura tanto on-premise y en la nube de AWS para enviar el artefacto, ¿sí? Vamos a utilizar una aplicación
¿sí? Como le comentó Joana, nosotros tenemos una aplicación e-commerce, ¿sí? Que se llama EasyBuys, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es en tiempo real, o sea, esto es real, ¿sí? Simplemente, pues, digamos que omitimos algunas cositas para efecto del demo para que sea más rápido, ¿sí? Vamos a promocionar un cambio, ¿sí? Hacia producción, ¿listo? De este módulo, que es el módulo de planes, ¿sí? Entonces aquí tenemos la URL del ambiente local on-premise y aquí tenemos la URL del ambiente en producción, ¿sí? Voy a hacerlo de manera muy rápida, creo que me pasé un poquito del tiempo, voy a tratar de hacer esto muy rápido, 5 minutos, ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo el código de la aplicación, voy a darle primero descargar, a ver si no hay ningún tipo de cambio. Y tenemos algunos problemas para resolver. Este host. Lo que les decía, problemas de internet. Voy a tratar de hacerlo un poco ortodoxo. Discúlpenme a ustedes. Bueno, yo creo que voy a mostrarles mejor el video por temas de tiempo. Aquí pues me tocaría tengo un problema para resolver los DNS, ¿sí? Del repositorio que tengo actualmente, ¿sí? Lo puedo resolver, pero intentémoslo resolver rápidamente. Intentémoslo resolver rápidamente. Para ver cómo no. Me gustaría mostrarle el demo aquí. Bueno, aquí me están diciendo que ando un poco corto. Voy a mostrarles el video y voy a mostrárselos de manera rápida. Ok. Entonces, el momento 1, pues tenemos aquí Jenkins, como les digo, como herramienta de orquestación, ¿sí? Vamos a pues, hacer un git pull, ¿sí? Para descargar pues, los cambios que hayan en el repositorio remoto. Y vamos a hacer el primer momento. Vamos a coger el archivo README como tal de la aplicación, ¿sí? Y vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar un pedazo del archivo. Vamos a modificarlo, mejor dicho, ¿sí? Ahora vamos a enviar esos cambios hacia pues, el repositorio remoto, ¿sí? Cuando publiquemos estos cambios, lo que va a pasar es que se va a disparar automáticamente. Jenkins va a detectar que hubo un cambio y va a hacer un análisis estático de código de la aplicación. Sí, vemos en Jenkins automáticamente pues se disparó lo que se llama un trigger ejecutando pues una tarea. ¿Sí? En este caso, la tarea pues está compuesta por diferentes fases,
pero solo pues va a realizar la fase que corresponde al análisis estático de código con SonarQube. Sí, vemos que ya terminó. Quien ejecutó pues la prueba, y si nos vamos a SonarQube, pues vamos a ver pues los resultados como tal del análisis pues estático de código. ¿Sí? Esto va a servir pues para que el desarrollador pues detecte posibles fallas en su código y pues las corrija. En el momento 2, pues vamos a desplegar como tal ya la aplicación a el ambiente on-premise de QA, ¿sí? Para que pues posteriormente sea sometido a pruebas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer pues es realizar un merge request, como les digo. Le voy a decir a otro par mío, revíseme mi código, apruébeme para ver pues si tiene algún tipo de falla, ¿sí? O puedo pues mejorar en algo pues ¿sí? Esto se hace a través de pues un proceso merge request que se hace en GitLab, ¿sí? Ahí está pues el cambio que se realizó en develop. Ok. Vemos que pues ese cambio ya se va a promocionar. ¿Y cuál fue el cambio que se hizo? ¿Sí? Y le digo pues que se combine lo que está en develop hacia QA, se promocione hacia la otra rama de QA. Cuando se ejecuta eso, vemos que automáticamente pues Jenkins detecta pues esa actividad y me ejecuta pues una tarea automática. ¿Listo? En esta tarea lo que va a hacer es precisamente pues, construir el artefacto. Ya aquí ya terminó. Hacer análisis estático de código, hacer el análisis de seguridad. ¿Sí? Si vemos el análisis estático de código, ahí quedaron los resultados. ¿Sí? Eh, pues si hubiera fallado el análisis estático de código, el quality gate me dicen que falló y no me deja pasar a la siguiente fase hasta que se corrijan los cambios. Y aquí es el análisis de vulnerabilidad de la imagen de Docker, ¿sí? Para ver si la imagen como tal pueden tener vulnerabilidades, ¿sí? Versiones del sistema operativo obsoleto con vulnerabilidades conocidas. Aquí pues también se envió la imagen a, como les dije, un repositorio local de artefactos que la herramienta se llama Nexus Prototype, ¿sí? Y aquí pues una vez que se hizo el análisis de vulnerabilidad de la imagen y pasó, ¿sí? Si no pasa, pues también el proceso se detiene y hasta que no se corrija, pues no va a dejar desplegar a QA. Y aquí pues en este repositorio observamos cómo queda la imagen centralizada, ¿sí? La cual pues la podemos utilizar pues posteriormente. ¿Sí? La imagen como tal es la aplicación, pero ya en un artefacto, ¿sí? Ya compilada y construida y con todo el entorno necesario para que se pueda eh, desplegar la aplicación. Y pues finalmente se envió pues a un servidor, ¿sí? Interno, local, el cual pues se conoce como servidor de QA, esa es la URL, ¿sí? Ya quedó, ¿sí? Aquí quedó ya la aplicación andando. ¿Cómo podemos ver que efectivamente el cambio se ejecutó? Pues nosotros manejamos aquí un ID del commit, ¿sí? El cual pues debe corresponder al que se generó a partir del merge request, ¿sí? Mire, este que aparece ahí, es exactamente pues el mismo que se nos ve allá. Entonces, ese cambio pues significa que está pues ya corriendo la versión que corresponde en el ambiente de QA.
Y finalmente, pues el momento 3, donde ya queremos promocionar los cambios hacia producción, ¿sí? Pone que en esta fase de QA, pues la aplicación debe ser sometida a una serie de pruebas, ¿sí? Pruebas funcionales, de seguridad, ¿sí? Pero diferentes, no con análisis estático de código, sino con dinámicos, entre otras, ¿sí? Y de una vez aprobadas estas, ¿sí? Ya pues la persona con los privilegios, con los permisos necesarios, puede aprobar, hacer ese merge request hacia la rama principal, ¿sí? Y promocionar los cambios hacia producción. Aquí se está haciendo pues ese merge o esa combinación de los cambios que se hicieron en QA hacia producción. ¿Sí? Y ahora vamos a generar un tag de la correspondiente a la versión, ¿sí? En master, para este caso, quien ejecuta o quien dispara ese evento para promocionar hacia la aplicación hacia el ambiente de producción es pues un tag, ¿sí? Un tag es como colocarle una versión a la aplicación, ¿sí? Finalmente, pues ahí se está construyendo. En esta etapa, pues no se hace análisis estático de código, ya que pues en las dos etapas anteriores se realizaron, ¿sí? Pero ya se está enviando como se construye la aplicación y se envía pues a producción. En este caso, pues es un servicio de AWS que se llama SS, Elastic Container Service, ¿sí? Lo cual nos permite pues tener ciertos beneficios a nivel de desplegar aplicaciones de contenedores, ¿sí? Alta disponibilidad, ¿sí? Teniendo pues autoescalamiento, si hay mucho tráfico, pues que crezca, pues que se creen copias de la misma para atender solicitudes, ¿sí? Pues que si falla, pues puede hacer rollback, ¿sí? Aquí vemos que ya pues está corriendo, ¿sí? La 2, ya están corriendo 2, esto es bueno. Digamos que la aplicación nunca va a tener una caída porque él hasta que no detecte que la versión no haga como un health check y valide de que la nueva versión ya está arriba y funcionando perfecto, no baja la anterior, ¿sí? Entonces nunca va a haber indisponibilidad del servicio. Ya vemos aquí que quedó la versión 0.2 arriba, la vieron abajo en la versión y ya quedó pues publicada como tal el promocionada la aplicación pues hasta el ambiente de producción, ¿sí? De una manera, pues, como ven, pues, muy ágil, ¿sí? Y sin indisponibilidad del servicio como tal, ¿sí? Ya vemos aquí que, pues, aún hay 2 corriendo, ¿sí? Y finalmente miren que ya él detectó y quedó solo una, que es la deseada, la última versión corriendo. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Por mi parte, pues espero que esta charla pues les haya servido bastante. Vamos pues, a la sección de preguntas. Se nos alarga un poquitico el tiempo, a veces es un poquitico complejo llevar el tiempo, sobre todo cuando pues tenemos demostraciones encima. Entonces, aquí pues les dejo la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta para formular, con gusto. Y Joana pues nos dirá pues cuál es el... Gracias, Gabriel, por la información y todos los conocimientos que nos has compartido el día de hoy. Excelente presentación, excelente demostración de lo que es el alcance de DevOps como tal. Tenemos una pregunta en nuestro chat que nos realiza Jorge Balbuena y es, ¿cómo puedo saber si en mi empresa estamos listos para DevOps? Como les indicaba, DevOps no es algo que implementemos y que ya estemos ahí, ¿sí? Es un proceso que requiere tiempo, ¿sí?
hay unos niveles de madurez, ¿sí? Requiere entrenamiento, requiere empezar a automatizar, empezar a implementar herramientas, ¿sí? Entonces, digamos que para iniciar no hay ningún tipo de requisito, simplemente pues la necesidad y las ganas de hacerlo, como decimos, pues como dije, no se requiere pues alto presupuesto, ¿sí? Entonces, podemos iniciar en cualquier momento, ¿sí? Y como sabemos, pues si ya estamos completamente maduros, ¿sí? Digamos que se evalúa con estos niveles de madurez que les indicaba, ¿sí? Cuando tenemos equipos multidisciplinarios, cuando ya estemos haciendo, tenemos resiliencia a fallos, ¿sí? Tenemos automatizados pues gran parte de los procesos, ¿sí? Digamos que ahí ya tenemos pues un DevOps en un nivel muy maduro, ¿sí? Sin embargo, como les decía, esto siempre está sujeto a mejoramiento continuo, inclusive estas empresas unicornio, ¿sí? Siguen mejorando y siguen aplicando nuevas prácticas de DevOps sobre ellos, ¿sí? Entonces, es un tema de constante evolución, ¿sí? Y de mejoramiento continuo. Perfecto. Listo, Gabriel, muchas gracias. Es la única pregunta que nos dejaron a través de nuestro chat. Entonces, agradecemos pues por la información nuevamente. Y pues vamos a realizar en este momento rápidamente el sorteo. Tenemos 6 personas inscritas para nuestro sorteo. Entonces, vamos a mostrarles la información y poder hacer el sorteo. Entonces, en este momento tenemos 6 personas inscritas y vamos a realizar entonces el sorteo a través de una aplicación de sorteos. Entonces, tenemos acá ya listo sorteo webinar Derribando Mitos. Vamos a generar 2 ganadores el día de hoy. Tenemos un número de mínimo de 1 y número máximo de 6, que fueron los inscritos. Y sin repetir, vamos a generar los números y mucha suerte para todos. Y los números que ganaron el sorteo son el número 2 y el número 6. Entonces vamos a verificar en este momento con nuestro listado. El número 2 es la persona que se escribió con el nickname Vique y el número 6 es Di Gómez P. Entonces, a estas personas les vamos a estar escribiendo por correo para hacerles llegar los accesos para las certificaciones. Y a todos muchísimas gracias. Esperamos pues haberles dado mucho conocimiento el día de hoy y los esperamos entonces en una nueva oportunidad, en un nuevo webinar de QVision Technologies. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta pronto.